Muy buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de radio y espectadores de Libertad Digital Televisión a esta nueva edición de Economía para Todos, hoy sábado 5 de marzo. Verán, le llaman libro blanco, pero vamos, es más negro que el carbón, sobre todo para los ciudadanos. Porque ese grupo de expertos, que serán muy expertos, pero son muy bien elegidos, han sido muy bien elegidos, porque alguno que no estaba de acuerdo ya se fue antes de tiempo. Estos son los hooligans, los fieles, pues han hecho un libro blanco, sí, 800 páginas nada menos, pero ya se lo voy a resumir yo en 2 patadas. Miren, tienen que subir el IVA, tienen que subir el impuesto de los coches, tienen que subir todos los impuestos de los carburantes, ya no solo el del diésel, sino todo lo que pesquen, hasta el de los aviones, los billetes de avión, lo que tenga que ver con los coches, sucesiones y donaciones, patrimonio. Eso, vamos, con un folio les había dado y nos habíamos ahorrado los 800 para justificar que son un grupo de expertos y que llevan meses trabajando. Ha dicho el gobierno que de momento, dadas las circunstancias que luego iremos revisando cómo son, que de momento no es momento para subir los impuestos. No se preocupen, que en cuanto vean un resquicio nos la meten doblada. Pero otra cosa, dice, no vamos a subir los impuestos. Bueno, ya estamos sufriendo una inflación superior al 7%, que es un impuestazo porque somos más pobres, un 7% y pico más pobres, y además tienen el morro de que al no ajustar la tarifa de la renta a la inflación, pues nos sube sin que nos enteremos. Eso es así, sin enterarnos, ¡zas! Ya verán cómo se van a enterar cuando hagan la declaración de la renta dentro de un mes o dos. Bueno, mientras tanto, eso sí, no cambian los presupuestos, no cambian las previsiones, no sabemos cuál es el norte que tiene el gobierno, qué espera de lo que va a pasar en estos meses. Dijo Calviño el otro día que España, como siempre, como no, o sea, aquí no iba a haber casos de COVID, no iba a pasar nada, tampoco, no se preocupen, que España va a ser uno de los países que menos sufra, pues menos mal. Porque ayer viernes, espero que de 7 a 8 de la tarde no enchufaran ustedes la luz, porque superó los 600 euros antes de impuestos. Hoy sábado se va a batir de media el segundo récord histórico del precio de la luz, 368 euros el megavatio hora. Ya no les hablo de llenar el depósito de gasolina del coche o del diésel. Ayer decía, muy gracioso, no me acuerdo cómo se llama en Twitter, que decía, me llena el depósito y dice, sí, a ver, el aval del banco, la escritura de la vivienda, o sea, claro, porque al precio que está nos van a acabar pidiendo avales para pagar la gasolina. Bueno, es que sonrío porque de verdad, o sea, si no sería para llorar, porque claro, teniendo en cuenta que en los presupuestos el precio del barril está casi un 70% ya y por debajo del precio al que está el barril, pues a partir de ahí cualquier previsión que haya hecho la señora Calviño, en serio. O sea, y además dijeron ayer un montón de expertos economistas, luego lo hablaremos aquí, que ese pacto de rentas que queda muy bonito, que ofreció el otro día Sánchez, y lo de ampliar, lo del IVA de la luz hasta julio y tal, que con eso ya, vamos, que se arreglaba todo. Pero resulta que el pacto de rentas, dicen los economistas, y aquí hay varios, pero oiga, si usted no ajusta los presupuestos, ¿para qué sirve un pacto de rentas? O sea, para que se pongan de acuerdo, que no se van a poner, porque la cosa está muy complicada en ese sentido de los salarios, que quieren los sindicatos que suban un 5%, y claro, los empresarios dicen, pero vamos a ver, con la que está cayendo, si tenemos que parar las fábricas porque no hay suministros, porque la luz se nos lleva la mayoría de los costes, tenemos los costes financieros, que encima ahora pues ya vamos a ver qué pasa también con los tipos de interés. La FED sigue empeñada en subirlos, parece que el BCE no está por la labor, pero vamos a ver, porque si la cosa se alarga puede pasar de todo. Así que fíjense si tenemos hoy asuntos para tratar, porque en medio de todo esto mi amigo Escrivá sigue empeñado en subirnos las cotizaciones a los autónomos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Ana Burgos, muy buenas. Muy buenas. Y Domingo Hola, Soriano, Carmen. muy buenas. ¿Qué tal, Tomás? Son muy didácticos, pero hoy les voy a pedir que lo sean todavía más, porque los temas son de mucho número, de mucho análisis,
y yo quiero que nos dé tiempo a que tengan una visión bastante general en la que estamos metidos y en la que el gobierno nos quiere meter y nos va a meter por su mala gestión, por su falta de responsabilidad y por su mirar para otro lado en estos asuntos, poner cortinas de humo como lo de la estación de Atocha y cosas de esas, a ver si nos despistamos, pero nosotros aquí en Economía para Todos no nos despistamos. Así que vamos primero con ese libro blanco de 800 páginas, que joder, será para justificarse, porque vamos, en Libre Mercado lo tienen perfectamente resumido y es todo penoso. O sea, es todo el IVA, no dejan nada. O sea, sucesiones, donaciones, patrimonio, esto ya sabemos que tiene un apellido que es Comunidad de Madrid, sí, pero también afecta a otros, porque también afecta a Andalucía, también afecta a la propia Galicia, en fin, a las comunidades del PP, incluso a Castilla y León, que estaban en esta bronca también. Y luego todo lo que tiene que ver con la movilidad, el coche, el avión, la gasolina, el diésel, en fin, de verdad, o sea, no han dejado nada al azar. Pues dicen que no lo van a subir, no sé si en principio os lo creéis o no. Bueno, a porque ver, dada la categoría con lo bien que se llevan con la verdad esta gente, pues efectivamente, el criterio, verdad, y la coherencia, y es el gobierno de la sensatez, madre mía. La historia está en que ahora no toca, evidentemente, no subir los impuestos, que eso es una obviedad, sino decir que se van a subir, porque es una locura. Es que con la economía lo que ocurre, Carmen, es que no nos pueden dar gato por liebre. La gente va a hacer la compra, la gente tiene que pagar la gasolina, la gente tiene que pagar el alquiler. Y entonces, te diga lo que te diga el gobierno de la propaganda, es una obviedad que las cosas van francamente mal y que nos metemos en un escenario todavía peor, porque sí es verdad que con una inflación del 7,4% y con un estancamiento de la economía, cuando en España, el país que más caímos el primer año del COVID, el 10,8%, que no hemos recuperado ni mucho menos porque crecimos la mitad del año pasado, si ahora nos metemos en un crecimiento bajito, entramos en esta inflación y esto no es el escenario teórico perverso que nos explicaban en los manuales de economía cuando estudiábamos. Esto es una realidad y lo decían 3 agoreros hace unos meses y ahora los 3 se han convertido en 300, ¿no? Entonces, la realidad es que no puede decir el gobierno que va a subir los impuestos. Eso es una auténtica locura. Ahora, que la intención es hacerlo, desde luego, que esos expertos, que han dimitido 2 porque no podían aguantar las tonterías. Y la secretaria de Estado, que se fue también. Eso es, y ella se fue antes. Esa fue la primera, ¿cierto? Bueno, pues cuando se selecciona a este comité de expertos y las intenciones son subirlos, porque lo han dicho continuamente, y es que además no se lo hemos oído solamente a la señora Montero, sino que se lo hemos oído a la propia señora Calviño, y lo que pasa es que ahora hay que callarse y hay que decir lo contrario, porque la que se puede liar es gorda. Pero vamos, que en cuanto encuentren el momento para que en su relato cuele esto, desde luego que la intención, claro, que es todavía apretarnos más las tuercas y apretarnos más la presión fiscal. 15.000 millones. Así en una primera aproximación son unos 15.000 millones. Todavía les quedaría para esos 60.000 que dicen que podrían subir para igualarnos, que jajaja de eso de igualarnos. Pues es que es una falacia, es que esto de que tenemos margen es una falacia. Pero dejo a Domingo, que estoy hablando yo mucho. Le iba a decir a Tomás que no vuelvo, ¿eh? Es que me das el fin de semana. Ya. Lo siento a los que estén ahora con la paellita, preparando el aperitivo y la comida. El año pasado todavía tenía el Atleti, luego salía de aquí. Este año no nos queda ni el Atleti. Íbamos líderes y entonces todavía ahí me consolaba. Pero este año no tengo a lo que agarrarme, Tomás. Me hundes el fin de semana y ya no sé qué hacer. Pero sí, a ver, esto de los expertos, sinceramente no sé para qué lo hacen. Y lo hacen todos los gobiernos. Esto se ha puesto de moda en los últimos 15, 20 años. Es como la culpa lo tienen estos, ¿no? Sí, pero es el programa electoral del PSOE. Y lo digo, no creo que los expertos estuvieran pensando cuando estaban haciendo su informe, quiero replicar el programa electoral del PSOE, simplemente cae por su propio peso. Si te llaman, claro, pues te pagan, pues tienes la obligación. Pero que cae por su propio peso porque han llamado a expertos socialistas que querían hacer un programa electoral, digamos, un capítulo impositivo socialista. Esto es como si me llaman a mí
Y dicen, no, los expertos, y me llaman a mí, a la calle, a Rayo, no sé qué, nos ponen ahí y de repente dicen, los expertos recomiendan bajar impuestos. ¡Qué sorpresa! ¿no? Si sabemos de qué pie cojeáis perfectamente. ¿Qué broma es esta? No, pero es que entonces me rodeo de un grupo de gente que yo creo que son, o sea, como para, no tanto para echarles la culpa, como para justificar que hay una academia, que hay una ciencia detrás. ¿no? Algo de intelectualidad económica. Es como que no, a ver, que esto de los impuestos ya está inventado hace mucho tiempo. Esto es una cuestión ideológica. Hay fantásticos libros enormes, muy sesudos, que dicen que hay que bajar impuestos y hay otros que dicen que hay que subirlos. Yo creo que hay muchos más argumentos para bajarlos que para subirlos. Pero me han llamado a los que querían para que dijeran esto. Pero Domingo, además de argumentos, hay empírica, o sea, hay demostración empírica de que solamente por España, vamos a hacer de España, ahora mismo, está demostrado empíricamente que las comunidades autónomas que han bajado impuestos recaudan más, la gente está más alegre, la gente consume, con lo cual los empresarios producen para vender y al final contratan a más gente y al final se recauda más. O sea, pero es que está demostrado, me da igual los tochos de libros que hayan que digan, yo me refiero a la realidad. ¿Qué le ha pasado a la Comunidad de Madrid desde que vino claramente a la política de bajar impuestos desde hace ya muchos años, que al final ha acabado superando a Cataluña, superando a diferencia de claro, entonces y el golpe el cambio que ha pegado Andalucía desde que se han bajado impuestos, se ha dejado más libertad a si es que libertad e impuestos, menos impuestos, si es que no hay otra receta. Sí, y en la comparación con otros países, que a mí esto me gusta decirlo siempre que sale, ¿no? Porque este tema de es que España todavía tiene 6 puntos de diferencia entre lo que recauda España y lo que recauda la media de la eurozona. Entonces aquí hay mucho que decir. Lo primero es que cuidado, si lo miramos desde el lado del ingreso sí que hay más diferencias, si lo miramos desde el lado del gasto no tanto, es decir, no estamos tan lejos. Por ejemplo, 2019 sí, estamos por debajo de la media de la eurozona, que estaba en el 46%, lo estoy mirando ahora mismo, España estaba en el 42%, pero estábamos en el mismo nivel que países como Holanda, como Luxemburgo, cuidado. Luego, en segundo lugar, porque tenemos que compararnos con la media de la eurozona. Que lo ha hecho especialmente bien la eurozona en los últimos 30 o 40 años en términos económicos. Hemos sido una región de un crecimiento desbordante. Mira cómo estamos. Los que tienen más impuestos en la eurozona son Francia, 55%, Finlandia, 53%, Bélgica, 52%. Recuerdo, estoy hablando 2019, antes del COVID, que no. Entonces, claro, decimos, estos países, Italia, que está por encima de nosotros, es cierto que hay algún país que lo ha hecho mejor, como Dinamarca o Suecia, que también tiene impuestos más altos, pero Italia, Grecia, no parece que tener estos impuestos sea como una especie de fórmula mágica que te lleve ahí. Sin embargo, luego decimos, oye, ¿y quiénes son los que tienen menos impuestos de la eurozona? Porque como nos vamos a comparar con los que lo han hecho bien, no con el tonto de la clase, digo yo. Con el que suspende no nos comparamos con el que saca matrícula. El país que tiene menos impuestos de la eurozona, Irlanda. 25% del PIB en impuestos. Hombre, a lo mejor nos podíamos comparar con el que mejor lo ha hecho en los últimos 30 años. El segundo país, no de la eurozona, de Europa, que menos impuestos tiene, Suiza. Hombre, luego miramos Lituania, Letonia, Estonia. Hombre, a lo mejor los que más han crecido en los últimos 20 años tiene algo que ver con que sean los que tienen menos presión fiscal, porque claro, esto de compararse, no, con la media de la región que peor lo ha hecho. Porque de las grandes regiones económicas, en los últimos 30 años, la que peor lo ha hecho es Europa Occidental. Y luego, ya si nos reducimos, decimos, no, venga, pero es que la eurozona somos con los que compartimos moneda. Venga, yo quito a Suiza de esa lista que he dicho. Venga, solo cojo a los de la eurozona. Pues dentro de la eurozona, los que más han crecido en los últimos 30 años son los países que tienen presión fiscal inferior a la española. Entonces, pero no, nos vamos a comparar con Francia o con Italia. Es que tenemos menos impuestos que Francia o con Italia. Afortunadamente, mire usted cómo lo ha hecho Francia y cómo lo ha hecho Italia en los últimos 3 o 4 décadas. Está la comparativa de los servicios públicos. Es que claro, es que si te pones a comparar tienes que comparar todo. Y una ¿Qué cosa te dan a cambio? Claro, en Finlandia te cobran un pastón, pero es que todo es gratis. Eso es. Bueno, eso gratis. Es. No, pero bueno, previamente lo has parado. Un estado del bienestar que es un estado del super bienestar. De todas formas, no es verdad. O sea, depende de lo que, como siempre en economía, el parámetro que escojamos. Pero, por ejemplo, te vas a la fiscalidad, aparte de la tabla y de los datos que estaba dando Domingo, pero te vas, por ejemplo, a la fiscalidad de las empresas, que es fundamental, que las empresas crean puestos de trabajo y crean riqueza para los países. Y entonces resulta que de entre los distintos países europeos que forman parte de la OCDE, España es el que tiene el quinto impuesto de sociedades más alto.
el quinto, ¿eh? Entonces, no es verdad, estamos escuchando continuamente ese mantra, y ya claro, si nos vamos a Podemos, ya lo que faltaba, ¿no? Las empresas no pagan, las empresas no pagan, las empresas no pagan, que no paga, etcétera. Bueno, claro, la cruzada contra las grandes corporaciones, y esto es, bueno, pues eso, de tanto repetirlo se creen que un día va a llegar a ser verdad. Y la realidad es que no, la realidad está ahí, y coges el impuesto de sociedades. Y luego, ¿cuántos impuestos tenemos que no se cobran dos veces? En la tributación, por ejemplo, ahora que está sobre la mesa con los 800 folios del comité de expertos, bueno, aparte, ahora hablamos de sucesiones y donaciones y de patrimonio, que ya sabemos que es un impuesto que no existe prácticamente en ningún sitio y que resulta que eso es para castigar a Ayuso, lo has dicho perfectamente. Esto es pensando en la Comunidad de Madrid. Pero al final a todo el mundo, porque quien no tiene una vivienda que hereda, quien no tiene, mucha gente no tiene, pero quiero decir que al final heredas una vivienda de tus padres o tal, y resulta que tu padre ya ha pagado todo y tienes que volver a pagar. Claro, pero que hay un componente ideológico. No, eso desde luego nos perjudica a todos, pero digo que hay un componente ideológico tan grande que es para, si tienes bonificado el 99%, yo te tengo que castigar, pues eso, ha tenido que pedir amparo, y me parece muy bien que lo haya hecho Ayuso, a la Unión Europea, de decir, oye, esto de la armonización significa machacarme, ¿no? ¿Por qué no armonizamos por abajo en lugar de...? Pero bueno, en lo que estábamos, en la doble imposición, iba a poner el ejemplo antes del impuesto sobre los carburantes. Resulta que, claro, tú pagas el IVA, o sea, el IVA que se aplica al impuesto de los carburantes se hace sobre el precio sin IVA más IVA, con lo cual estás doblando. Cuando hablas del impuesto de hidrocarburos, es que tenemos muchas figuras impositivas que están duplicadas. Y entonces, al final dices, ¿de verdad necesitamos un sistema fiscal más racional y un sistema fiscal mejor pensado y ordenado? Sí, pero necesitamos que nos suban los impuestos, no. Y todo lo que sea tocar la fiscalidad para un gobierno socialista es subirnos los impuestos. Bueno, por cierto que sobre el gas, mira cómo no han dicho nada del IVA ni de nada, ¿eh? O sea, el gas, la calefacción, está todo el mundo que está con la estufilla un rato y pasando frío y con doble sudadera en casa, porque lo de la luz es una broma, pero lo del gas es otra, que además ahí sí que no han quitado el impuesto. Y que nuestro mix es lo que más computa porque es lo más caro, ¿no? Exacto. Que tenemos un mix enloquecido. Bueno, es ahora que es vamos a hablar de eso. Pero es que aquí el lenguaje es muy importante. Por eso yo decía, cuidado, cuando esto me parece muy lógico, lo de vamos a igualarnos con los países de nuestro entorno. Pues eso, ¿por qué? ¿Y qué han hecho los países de nuestro entorno? Pues eso, estaba llevando entre las cifras de gasto público en los diferentes países, de ingresos públicos que están muy parecidos, y no parece que haya que fijarse mucho precisamente en los países de la eurozona que más gastan y que tienen los impuestos más altos. Pero luego, en el documento del comité de expertos o en la rueda de prensa, decían ayer, hay que reducir la distancia en el IVA entre los tipos reducidos, ultra reducido y el ordinario. Y dice, pero ¿por qué no dicen la verdad a la gente? Eso quiere todos decir, al ordinario. Claro, porque dice, reducir la distancia. Qué bien, ¿no? Pues vamos a ponerlos todos en el 10, por ejemplo. Venga, ni el ultra reducido ni el normal. Venga, nos ponemos, ¿no?, en el reducido, el 10. No, lo que quieren decir es llevarlos al 21, hombre. Que lo digan. No se supone que somos un gobierno que habla a la ciudadanía como si fueran adultos. Claro, esto es lo que nos cuentan. Oiga, díganles la verdad. En sucesiones y patrimonio dicen, hay que armonizar entre las diferentes comunidades autónomas. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Que quieren subir los impuestos? ¿Que les parece mal que Madrid tenga los impuestos, tenga suprimidos estos impuestos? Díganlo, por cierto, ahí no hay que igualarse a los países de nuestro entorno, porque ahí nadie lo tiene. No, claro, por eso. Claro, ahí, ojalá nos igualáramos, sí. Pero no correríamos el riesgo de que lo vayan a imponer. Y con el tema de qué hacer si queremos ser esos países, ¿no? Porque decimos, no, es que, venga, quitamos todos estos países que yo he dicho, Francia, Italia, Grecia, no, estos son excepciones, no. En realidad, tener los impuestos altos te convierte en Suecia o en Dinamarca así. Haces un chasquido de los dedos y ya está. Ya eres Suecia y Dinamarca. Bueno, yo creo que no es tan fácil. Claro, luego, ¿qué más tienen Suecia y Dinamarca? Pues suelen ser economías muy desreguladas y muy competitivas. Claro, ¿por qué no nos fijamos en eso en Suecia? Pero sobre todo, hay un punto con los impuestos que no debemos olvidar. Con los impuestos, los tipos son relevantes a la hora de determinar cuánto se va a recaudar en un país. Los tipos, evidentemente, son muy importantes. Pero también es importante en las rentas que se generen en ese país. Claro. Entonces, tú tienes los mismos impuestos en dos países. Dices, yo tengo un impuesto sobre la renta que opera a partir de 50.000 euros. Pongamos el impuesto más sencillo. Un impuesto sobre la renta que opera a partir de 50.000 euros con un tipo único del 25% de lo que ganes. Y entonces dices, y tengo dos pueblos. En un pueblo todos ganan 100.000 euros y en el otro pueblo todos ganan 25.000.
el impuesto es el mismo, pero la recaudación no va a ser la misma. De hecho, la presión fiscal mayor va a ser en el pueblo rico, porque claro, esos pagan todos el 25%, mientras que en el pueblo pobre pagan 0. Y dices, ¿qué vamos a hacer para igualar las condiciones del pueblo pobre a las del pueblo rico? ¿Vamos a subirle los impuestos a los todavía más? ¿Le subimos los impuestos? Hombre, no. Lo que tendrás que ver es qué están haciendo en el pueblo rico para tener esa riqueza de 100.000 euros por cabeza. Pues a lo mejor es que, como yo decía, de los Suecia y Dinamarca, tienen ultra desregulada, muy, muy desregulada la economía. Tienen el mercado laboral, por ejemplo, en el caso de Dinamarca, más flexible de Europa, junto con el de Irlanda. Tienen la normativa de atracción de inversiones y de facilidades para crear una empresa y para invertir más liberal, más competitiva de Europa. Hombre, igual a eso y a ver qué pasa. A ver si España, igualando esas condiciones, esas reglas, esas normativas de Suecia, de los Suecia, Dinamarca, se pone a crecer y entonces de repente te empiezan a subir los impuestos, no solo en términos absolutos de recaudación, sino también en comparación al PIB, porque te empiezan a subir las bases. Si esto nos pasa a todos, ¿qué ocurre cuando nos suben el sueldo a todos en el IRPF? No solo es que pagues más, sino que empiezas a pagar tipos más elevados y te fastidia, evidentemente, pagar tipos más elevados. Y no te compensa la subida muchas veces. Sí, te compensa, pero te fastidia. Depende. Pero evidentemente Ahora no. Al ganar, sí, pero bueno, no te fastidia a lo mejor en el mes a mes, pero luego sí en el acumulado el año que viene. Pero lo que quiero decir es que al ganar algo más, tú lo que estás haciendo es, aunque te suban el tipo, te puede subir tu presión fiscal, tu presión fiscal individual, pero no te sube la presión fiscal porque te haya subido el impuesto, sino porque tú has subido en los escalones, en las diferentes fases de los tipos. Eso es lo que tienes que intentar como país, que haya más empresas, que tengan más beneficios, más trabajadores que tengan sueldos más altos. ¿Estás intentando algo por esa parte? Has mencionado ahora a los trabajadores y has puesto antes el ejemplo del mercado laboral. Es que el impuesto al trabajo, que son las cotizaciones sociales, es que en España lo acabamos de subir. Es que lo acabamos de subir. Además del salario mínimo interprofesional, porque esto también es ideológico y porque, aunque diga el Banco de España que subir el SMI es contraproducente y deja de crear 100.000 puestos de trabajo, como ocurrió la última vez, pues da igual. Pues ya ha reconocido el Ministerio de Economía ya ha reconocido que 35.000 personas se han visto afectadas por la subida pasada del SMI, el propio Ministerio de Economía. Pero bueno, dejarme un momento. Es para dar la puntillita, esto es la gresca entre, como siempre, entre Calviño y Yolanda Díaz, ¿no? Que vamos a nada, una pausita para una publicidad y seguimos, que tenemos todavía mucho tema por delante. Verán, si quieren descubrir los grandes tesoros gastronómicos de nuestro país, tienen que ir a la gran feria de alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos que se elaboran en las diferentes regiones y pueblos de nuestra geografía. Por ejemplo, lentejas de la Armuña, garbanzos de Fuentesauco, quesos con denominación de origen Cabrales, Majorero, Manchegos, junto con los jamones, por supuesto, y embutidos ibéricos más apreciados, los vinos y licores de las denominaciones de origen más prestigiosas o los dulces más tradicionales, seleccionados todos ellos por su calidad y sus cualidades de origen, tradicionales, ecológicos, artesanos, en la gran feria de la alimentación de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Disfrútalos en tienda, web y app. De los mayores y la brecha financiera de la mano de Banco Santander, porque verán, en España hay aproximadamente 9 millones de personas que pertenecen al denominado sector senior, es decir, los que tienen más de 65 años. Y un mundo cada vez más digitalizado, pues hay que prestarle especial atención para que no se queden atrapados en una brecha digital que al final pues les va a perjudicar, y eso pasa sobre todo en muchos ámbitos, pero desde luego en el financiero. ¿Por qué? Pues porque la gran parte de las operaciones más básicas se realizan en remoto. Bueno, por ello Banco Santander ha ampliado el horario de atención en caja hasta las 14 horas en sus más de 3.000 sucursales, en las que cuentan con los denominados embajadores senior. También se puede realizar cualquier operación financiera básica en las 4.600 oficinas de correos, gracias a la iniciativa Correos Cash, con sus canales digitales disponibles en todo momento y atención prioritaria a los clientes más mayores en su contact center. Además, la entidad cuenta con programas específicos de formación para garantizar su inclusión en el sistema financiero. Hace un mes, por ejemplo, llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y la Universidad de Valencia para estrenar la iniciativa Educación Financiera para Mayores, que forma a los senior en el manejo de las tecnologías, identidad digital y ciberseguridad, además de aplicaciones, apps, webs y otros soportes concretos. Bueno, hoy
Tenemos al otro lado del teléfono, para saber un poquito más de todo este trabajo que Santander está haciendo en esta materia, a Ignacio Martín Cuevas, que es director de calidad de Santander España. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí. Vamos a hablar un poquito de este grupo de senior, grupo que somos 9 millones ya, porque ¿qué es realmente lo que más se les puede ayudar? ¿Qué es lo que más demandan? Pues mira, Carmen, en este sentido, los clientes lo que demandan es calidez, cercanía y una atención personalizada, ¿no? Nosotros desde el banco venimos investigando de manera recurrente a las necesidades de este colectivo y en general ellos pues echan en falta pues esa calidez. Últimamente pues las entidades probablemente como otros muchos servicios se han digitalizado, probablemente en exceso, y ellos en algún momento se resienten sobre esa digitalización, ¿no? Es cierto que en todos los datos que disponemos, que son muchos, tenemos más o menos identificado que casi la mitad de los mayores de 65, cuando hablamos de una digamos relación bancaria o una operativa bancaria a realizar en el banco, no tiene ninguna dificultad para hacerlo en digital. Sin embargo, sí tenemos otra mitad, digamos, de ese colectivo que sí que pues de alguna manera sí demanda pues un mayor acompañamiento o de hecho pues se queja porque no está o lo ve con cierta dificultad, ¿no? Y en ese sentido tenemos claro, y por eso pues esas medidas que estabas comentando que llevamos tiempo ya aplicando y que nos preocupa de una manera extraordinaria, intentar reducir esa brecha digital y seguir acompañando a nuestros mayores. Y Ignacio, ¿cuáles son tenéis una especie de listado, ya habéis podido conseguir a lo largo del tiempo, de cuáles son las mayores dudas que tienen los mayores de 65 a la hora de enfrentarse a a la digitalización del sistema financiero? Que, por cierto, tienen mucha más sensibilidad y más preocupación por sus relaciones con la administración, pero bueno, ahora estamos hablando de la banca. Pues sí, haces bien en recordarlo, porque la verdad es que vemos como es cierto que en nuestros casos se habla mucho de la banca, pero en general se quejan también mucho de muchos otro tipo de interacciones. No le digo para darse de alta en la pensión, lo que tienen que hacer algunos, irse de Madrid y todo, a provincias. O sea que... Pues mira, nosotros en general lo que hacemos es cuidar mucho pues todo lo que es el pasillo del cliente, desde que entra a nuestras oficinas, dar una mejor bienvenida, la atención, buscamos mucho también la cita previa en el sentido de que tratar de evitarle la espera. Pero, ¿no? Las dudas, ¿cuáles son las dudas, Ignacio? ¿Qué principales dudas tienen a la hora de manejarse? En general, hay varios temas relacionados con la propia operativa diaria, donde, pues al final este tipo de personas en general, en este colectivo, pues hacen mucha operativa básica de reintegro, de ingreso, de operativa de pago de recibos, pago de impuestos, y luego hay también bastante problemática relacionada con todo lo que es las compras a nivel de los canales digitales, el aumento del fraude en estos canales y muchas veces las dudas en el sentido de no saber dónde han entrado, dónde han tecleado, y eso puede condicionar en que pues si no se sienten cómodos y confiables, pues realmente no utilicen estos canales, ¿no? Bueno, en el caso del pago de impuestos no me extraña que se enfaden. Acabamos de hacer aquí el repaso de la que nos espera. Y una cosa, hemos comentado que tenéis una figura que se llama embajadores senior en las oficinas. Cuéntanos un poco más de, no sé, qué hacen, atienden personalmente, supongo, ¿no?, a los mayores, o no sé, cuéntanos un poco más de los embajadores. Sí, esta figura del embajador es una transformación de lo que hemos llamado el embajador digital, que lo hemos transformado en embajador digital y senior, precisamente para garantizar esa mejor experiencia de nuestros clientes mayores en nuestras oficinas, ¿no? Con más de 2.000 personas formadas especialmente en atender a nuestros mayores, con objeto de trasladarle y actualizar la propuesta de valor
este colectivo, pues tenemos un plan especial de senior para este colectivo, pues con una oferta diferencial desde pues seguros diferenciales. También hay pues temas de operativa que requieren este tipo de clientes. Y adicionalmente pues apoyan y sensibilizan a todo el resto de compañeros de la oficina a dar la mejor atención en nuestra red de oficinas, ¿no? Y luego tenéis otra iniciativa que se llama Pioneros y Pioneras, ¿cómo no? Sí, pioneros, sí. Un poco de qué ofrece. Sí, esta iniciativa, Carmen, la lanzamos en el 2020 y viene también en referencia a colación a todo esto, ¿no? Lanzamos un proyecto interno pues para concienciar a nuestros empleados y promover pues la independencia y la digitalización de los clientes mayores de 65, pues recogiendo pues un paquete de funcionalidades, ¿no? Que se adaptaban a sus necesidades, pues desde la atención preferente en el contact center, una experiencia simplificada tanto en la app, especialmente con simplificando mucho la gestión, un acuerdo que hemos firmado en el año 21, en enero del 21, con Correos, muy relevante, en relación a, lo llamamos Correos Cash, que les permiten a los clientes la retirada e ingreso en las más de 4.600 oficinas, y por ahí que llegamos a todo lo que es el territorio y cubrimos todo el territorio nacional, en aquellos sitios donde no tenemos oficina Santander. Y gracias a esta iniciativa y otras funcionalidades, pues ganamos un premio que nos otorgó la revista de Banker, siendo pues el banco más innovador en iniciativas de inclusión financiera en el año 2021. Bueno, Ignacio, pues mucha suerte y bien, porque esto se ha puesto ahora mismo encima de la mesa y los bancos pues tenéis que responder, porque ya te digo, somos 9 millones, así que imagínate 9 millones protestando, que es lo que han hecho en los últimos 15 días. Y bueno, que muchas gracias por estar ahí. Es Ignacio Martín Cuevas, director de calidad de Santander España. Muchísimas gracias, mucha suerte, gracias, y que vaya Carmen. todo muy bien. Muchas gracias, Carmen. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Esta semana ha sido noticia el comercio electrónico, porque pese a todas las incertidumbres de la actual coyuntura económica, va a crecer este año un 6%, entre un 6 y un 8%. Lo ha dicho Francisco Aranda, que es el presidente de la patronal Logística 1, quien además añadió que en el año 21 se cerró con 1.132.000 trabajadores, lo que se traduce en un incremento de las contrataciones del 3% respecto al año anterior. Sin embargo, según explicó Aranda, empresas del sector, sobre todo las de menor tamaño, han comenzado a parar la flota de vehículos sostenibles por el elevado precio del gas natural, que ha subido su precio promedio en un 365%. Dijo que la situación es tan insostenible que o se para la flota o se cierra la empresa. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, en la situación en la que estamos, además, el mes pasado, por cierto, se ralentizó la creación de empleo. Mucho del empleo creado es a tiempo parcial, pero bueno, es un problema porque está claro que se ha ralentizado la situación económica, las empresas están hasta aquí, no pueden más, hay disrupción de la cadena de suministros, acabamos de ver cómo empresas del transporte tienen que o parar o cerrar, muchísimas empresas del automóvil, pero es que aquí tenemos el gas, el petróleo, el granero de ya no hay maíz. Ayer he leído que ya tenemos escasez de maíz, veremos a ver qué pasa con otros cereales. El sector agroalimentario, de hecho, está temblando, todo el campo en general, porque está subiendo todo, y las familias ya ni os cuento. O sea, en esta situación, ¿qué hace el gobierno? Que dice el otro día Sánchez que esto se arregla con un pacto de rentas, que al final era que lo del IVA de la luz sigue hasta julio y ya está. O
sea, No, yo que me he ido al plan y digo, ¿y nada, qué más? Y O sea, estaba además eso con segundas, pensando también en que, claro, como estamos en el momento de la negociación colectiva y el empleo, el acuerdo para el empleo, el ANC, ¿no? Pues era una forma también bueno, de calentar motores y decir que el gobierno está en eso. A ver, el pacto de renta suena a frase hecha, que es lo que más les gusta a estos señores, pero si no concretas nada, pues no estamos pero la hablando situación absolutamente es de nada. muy Claro, pero preocupante. la negamos, y cuando negamos la situación, pues no ponemos medidas y no tomamos medidas. Y eso es mucho más preocupante aún que la propia situación, ¿no? Haremos las cosas tarde y mal, como nos ocurrió con el COVID, que todavía no hemos salido del COVID y tenemos las ayudas a las empresas sin repartir, ¿no? Que solamente se ha repartido el 42% y quedan miles de millones de euros guardados en un cajón cuando hay muchas compañías que lo están pasando francamente mal. Bueno, pues esto sucederá lo mismo. Habrá que ir a rebufo de lo que decida la Unión Europea, que digo yo que después del fondo de los 750.000 millones, de ahí habrá que reconducir esto para afrontar la situación que se nos abre con la guerra, porque no se va a emitir otra, digo yo, ¿no? Que no vamos a estar imprimiendo y vamos a estar haciendo billetitos constantemente, porque eso al final es dopar a una economía y la factura que se paga a largo plazo es carísima. Pero claro, pero que mientras neguemos, pues iremos eso. Yo creo que a rebufo de la Unión Europea y reaccionaremos tarde porque no queremos ver lo que está sucediendo. Y en una situación como la actual, Domingo, ¿qué significa? Que el Ministerio de Economía no haya ni revisado las cuentas del año pasado, ni revisado las de este año, porque solamente un dato, o sea, si el petróleo ha llegado a 120 y en el presupuesto tiene un precio de 60... el agujero ese, o sea, ¿cuándo piensa hacer algo? Quiero decir que eso es importante, y os he comentado antes que había leído un informe de varios economistas diciendo que un pacto de rentas sin que el eje central de la economía, que es un presupuesto y un cuadro macroeconómico, esté ad hoc con la situación actual, son chorradas. Huecas, son palabras, no son hechos. ¿Tú qué crees que hay que hacer? A ver, a este gobierno yo creo que le viene muy bien esta situación, sinceramente, porque es lo que ha demostrado. Tampoco te creas que al anterior le habría molestado mucho, me da la sensación, pero este gobierno es un gobierno que desde que llegó ha intentado por todos los medios no hacer nada, es decir, hacer de la inacción una forma de gobernar. Estar ahí, sacar de vez en cuando leyes desde el punto de vista social, político, que sí que puedan ser relativamente llamativas, pero en la parte económica no tocar nada, salvo subir gasto público, porque eso le gusta, además le gusta más, es evidente, que subir impuestos. Es decir, los impuestos los quieren subir, decíamos antes, conceptualmente, desde un punto de vista ideológico, ellos quieren subir la presión fiscal, pero saben que es impopular, entonces prefieren ir subiendo los impuestos casi a regañadientes cuando no les queda otro remedio o cuando ven que la situación es relativamente buena, pero realmente lo que les gusta es mucho gasto público, prebendas, generar una red clientelar en la que ellos se sientan cómodos e ir ampliando de esa forma su influencia. Entonces, el COVID en ese sentido fue una bendición, porque básicamente les permitió estar, ya llevamos casi vamos camino del tercer año, sin ningún tipo de ajuste. La Unión Europea suspende las reglas fiscales, no solo se suspenden las reglas fiscales de la eurozona, sino que hay un plan de ayuda que es el maná que les ha llegado. O sea, un gobierno que habría tenido problemas serios de financiación y de ajuste, de repente no solo no tiene que hacer ningún ajuste porque Bruselas le dice puedes gastar lo que te dé la gana, sino que encima le dan el dinero. Pues si no lo saben repartir luego. Es decir, si no lo reparten tenemos un problema, Domingo, ¿eh? Cuidado, sí. La pinta es espantosa. Ya encontrarán. Si no sabemos repartir 7.000 millones de euros entre las empresas, si no sabemos adjudicar las líneas ICO, con 140.000, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estamos haciendo? Yo estoy convencido que ellos sí que van a saber lo que hacer. Sí, ellos sí, ¿no? Vale. Y luego, y ahora les llega esta situación y es una nueva excusa para dar otra patada hacia adelante. O sea, que no le va a pasar lo de a Zapatero. No, y además, a ver, yo estaba viendo antes, con esto que decías, lo de la situación económica, lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, la excusa. O sea, en este país se ha generalizado este argumento de que el problema de los últimos 2 años ha sido el COVID. Que es cierto, que el COVID no es culpa del gobierno, igual que la guerra de Rusia con Ucrania no es culpa del gobierno, pero claro, ¿cuál es la situación a la que tú llegabas? A mí esto me recuerda cuando... ¿Y cómo lo gestionas? Claro, y cómo lo gestionas, pero que a mí esto me recuerda un poco como cuando yo era estudiante.
yo era así un poco perrete, así un poco vago, de los que se lo dejaban extraña. todo para... Sí, mucho más de lo que te crees, Tomás. Ya Me te lo digo extraña, yo. no te pega Luego nada. Maduro no le pega nada, pero bueno, pero yo conozco ese Ya te perfil. digo yo ¿eh? que sí, Yo conozco ese perfil. Luego espabilan, maduran y hacen un recorrido No de sacaba muchos así años malas muy notas porque poco. más o menos me miraba así las cosas, no sé qué, iba ahí Listo, un porque era poquito y listo. bueno, me manejaba. Pero sí, era bastante de los de dejarlo todo para el último día. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo dejas todo para el último día? Que de repente el último día, pues te pones malo 2 días antes, te coges una gripe. Y entonces, luego yo iba, mamá, mira lo que me ha pasado, no sé qué. Entonces mi madre, mi abuela, sobre todo mi abuela me lo decía mucho. Me decía, hombre, no, si has sacado una mala nota es porque no te lo habías preparado. Dices, la gripe es mala suerte, pero si tú lo hubieras llevado bien preparado 3 días antes, La luego, gripe no te habría claro, en vez de afectado. un 10 habrías sacado un 8. O a lo mejor sacas un 8 por la gripe, pero no sacas un 4. El 4 lo sacas porque no has hecho nada antes. Has llegado a esa situación, te has puesto en manos de la fortuna. Y digo la gripe como un viaje familiar, como cualquier imprevisto. Pues la economía española está en eso. O sea, estamos en manos absolutamente de la fortuna y de nuestros socios europeos. O sea, no somos independientes realmente desde un punto de vista económico. España no es independiente. Entonces, Pero vamos por detrás de Europa, de todas formas, ¿eh? Sí, Ni sí, siquiera los vamos al últimos. ritmo. Claro, no, pero- no, No, en economía desde luego. los No, hombre, últimos. claro, en el vagón de cola, eso está claro. Pero me refiero a que a la hora de subirnos a la toma de decisiones europea, vamos detrás. Lo mismo que para mandar armas a los pobres Por ucranianos eso preguntaba para que se yo que defiendan. si la llamada que le han hecho a Sánchez para decirle, pero tú de Deja qué de hacer vas el con lo tonto de con las las armas, a ver si le va a llegar el día que le van a decir, deja de hacer el tonto con la economía, Claro, como le pasó a pero- Zapatero. se lo van a decir seguro, pero es que aquí, por eso, 2 cosas. Uno, cuando pongan la excusa de es que fue el COVID, es que fue la guerra, miremos los datos comparados Claro. con los demás. Porque, Todos claro, lo han eso- sufrido. Todos lo han sufrido, eso lo han sufrido todo el mundo. Aquí, igual, estadísticas de Eurostat. Mira, yo pensaba que no había uno. Montenegro lo hizo peor en 2020, que no, No es me de la digas. Unión Europea, Ajá, pero cayeron los más de un mete, 10,8. los mete, sí, el 15%. Los Madre mete mía, también yo no he en- mirado Montenegro, No, porque perdóname, como no lo es- tenía visto. no forma parte de la De eurozona los- de la Unión Europea, pero Eurostat lo mete Pequeño. en el De en los el listado. 27 somos el último. El último. En negativo Claro. todavía, en cuidado, el cuadro no, del 22. No, y cuidado, porque dices, no, claro, es que en el 20, pues en el 21, o sea, todos los demás países que lo hicieron casi tan mal como nosotros, no tanto, Italia cayó el 9%, pues ya el año pasado recuperó el 6,6%, nosotros el 5%. O sea, Italia cayó menos, ya rebotó más. Portugal cayó el 8%, menos que nosotros, que estábamos en el 10%. No, pues el año pasado ya reboté un 9%. Malta, que vale, es más pequeño, cayó un 8%, subió un 9%. Croacia, igual, Francia, es decir, Bueno, todos Irlanda, los países... un 20 y pico. Sí, pero fíjate, Irlanda estaba encima estaba en el lado bueno en 2020, fue el que menos cayó, de hecho creció en 2020 Sufrió, eso es. y encima sube en 2021. Pero todos los países que sufrieron en la eurozona, ya que les gusta comparar, no decíamos antes con los impuestos, venga, pues vamos a comparar hasta con los que peor lo han hecho, los Italia, Francia, Portugal, pues todos cayeron menos, cayeron mucho, 8, 9%, todos han subido más que nosotros en 2021. Y ahora con la guerra nos va a pasar lo mismo, con un matiz interesante, porque el COVID sí que es cierto que fue una circunstancia externa que afectó un shock externo que afectó a todo el mundo más o menos de forma similar. Pero la guerra de Rusia y Ucrania, en lo que tiene mínima razón Nadia Calviño, es en que España debería ser uno de los países menos afectados de Europa. Pero por el tema del gas. Y por pura Fundamentalmente, porque y por somos puras relaciones muy comerciales. poco dependientes del gas ruso, ¿no? Ahora Pero podemos si no hablar vamos de a eso porque es muy utilizar, interesante. si pudiendo ser Pero con un una situación campeones, privilegiada, eso estamos diciendo que no a convertirnos en algo, por fin, en algo, ser los primeros. Decía Pero- el otro día, me parece que era Carlos Cuesta, que decía, pero o sea, para una cosa en la que podemos ser alguien en el mundo, que tenemos la mayor capacidad de Sí, de la regasificación, de la que ahora estamos regasificación, desde que y ahora decimos que no se al desató MidCat el problema, este. el Bueno, problema de Argelia con Marruecos es que es interesantísimo. vamos pero a estaba dejar que hablando- termine estaba porque hablando yo lo quiero mismo, hablar sí, de sí, la sí, energía sí. ahora. Solo ese Es que el punto, tema que del es, gas es interesantísimo. si un país de Europa debería sufrir menos, sí sufrir, pero menos, deberíamos ser nosotros. Porque somos probablemente de los grandes países de Europa el que tiene menos relaciones comerciales con la región en conflicto. Exacto. Es decir, Alemania, Francia, Italia también. Probablemente España, Portugal son los países Estamos más lejos pura, y sí, por en geografía. parte es por pura Claro. geografía y en parte pues porque sí, nuestro gas nos Sí, llega desde culturalmente, Argelia claro, y por eso, diferentes por muchas cuestiones. cosas, Deberíamos también ser cultural. el país que menos sufra y ya lo veremos al final de este año. Porque claro, si estamos igual que Alemania, eso no es que lo hayamos hecho. O sea, si Alemania cae un 3 este año y nosotros caemos un 3,
Eso es que nosotros lo hemos hecho mucho peor que ellos, porque ellos tienen el impacto, el impacto del shock externo a ellos debería ser mucho mayor. Pero ya está reaccionando energéticamente, pues está por eso les va a costar reaccionando menos que a nosotros. impositivamente. El tema del presupuesto de defensa, bueno, pero el es una presupuesto de decisión defensa, importantísima. sí, pero puedes decir, bueno, vale, el presupuesto de defensa, no, energéticamente ha dicho, bueno, sí, qué bonito es lo verde, pero aquí mi industria, tengo que suplir el gas en una parte por lo menos como sea, y entonces me voy a dedicar a quemar carbón, voy a volver a poner las nucleares, voy a hacer, o sea, buscar claro, la gente a los problemas, toma decisiones para y sin sectarismos, porque oye, es socialdemócrata, ¿no? Igual que, ¿no? Que le daba cositas, ¿no? Porque la socialdemocracia ha llegado a Alemania, que son mis hermanos, pues te ha dado en todo el cocoroto. Pero es que el portugués, que también es socialdemócrata, le ha dicho, venga, vamos a hacer lo del tubo este que lleve el gas por Francia tal, y decimos que no también. O sea, si creéis ¿no creéis que esto que ha tenido Alemania de repente de decir, oye, yo voy a cambiar mi mix energético porque la dependencia que tenemos en Europa, que ya lo hemos sufrido en el COVID con China y los productos de China, o sea, de todo tipo de productos, ahora nos está pasando, nos hemos dado cuenta que con la energía también somos dependientes de otros sátrapas. O sea, es que, joder, el petróleo de los de allá abajo, las lecciones. el gas de aquí y los suministros de allá. El problema es que no aprendemos las lecciones, pero bueno, es que de aquí se sacan muchas cosas que nos ¿creéis deberían que hacer avanzar. ¿Pero creéis que esto puede ser un aldabonazo para que Europa diga, bueno, el cambio climático es un problema, pero como que ahora mismo nos tenemos que centrar en otros problemas como son los suministros de todo tipo de productos, que ya hemos visto que no podemos depender de China al 100%, y no podemos depender del gas y del petróleo que vienen de zonas de sátrapas? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que la Unión Europea, que es tradicionalmente no lenta sino lentísima y que sí que está tomando decisiones, llevamos 10 días de guerra, ¿no? Hoy sábado, bueno, pues eso, y está sabiendo reaccionar con una agilidad que es impropia de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, también con el COVID al final los 750.000 millones parecía que no iban a hacer nada y bueno, pegaron un zapatazo sobre la mesa y se pusieron serios. Y bueno, pues yo quiero ser optimista, soy europeísta y quiero pensar con todas las decepciones que nos hemos llevado todos y con todos los problemas y la falta de unidad de acción en Europa, pero quiero pensar que bueno, que sí, que son capaces, que el bloque y los 27 juntos somos, mejor dicho, capaces de ir resolviendo circunstancias que nos vienen, que no contábamos con ellas ni de lejos. Pero una cosa, Bruselas dio un paso importante al decir no hace tanto que tanto el gas como la nuclear, claro, la famosa taxonomía, que aquí también que se tiran verde, de los pelos. Que aquí dijo Rivera, dice, bueno, verde pero no mucho, no muy verde. Y además, no muy verde, sí verde clarito, verde limón, verde clarito. Que decimos en el sur, verde limón. No, el tema está muy cabreada, la vicepresidenta de Transición Ecológica. Lo que es una inútil y una sectaria, hombre. Absolutamente indignada con Europa. Otra cosa es que no le interese decirlo, porque para broncas ya vamos servidos con las propias broncas que hay en el seno del gobierno, ¿no? Entre la parte PSOE y la parte Podemos. En todo caso, lo del gas. La dependencia de España del gas ruso es del 8,4%. La de Alemania, ya que estábamos hablando de Alemania, del 50%. Tenemos una oportunidad de oro porque ahora, con el tema de que cuando empieza el conflicto entre Argelia y Marruecos, cierran el gasoducto. Eso es. Y nosotros resulta que ahora lo que estamos trayendo por mar, fundamentalmente, no por tubos, sino por mar, es gas licuado. Y tenemos 6 plantas para convertir el gas licuado en gas gaseoso, ¿no? No sé si lo explico muy técnicamente, pero creo que todo el mundo me está entendiendo. Tenemos 6 plantas y Francia, por ejemplo, no tiene ninguna. Fijaos la ventaja comparativa, sería importantísimo, comparativa y competitiva. Por lo visto la de Gijón es la mejor de Europa, pero es que somos un referente en eso, que estamos comprando el gas licuado y lo estamos regasificando y estamos, bueno, pues eso que deberíamos aprovecharlo para ser potencia, pues, en algo. Pues no, porque claro, como no estamos en lo que estamos, pues al final nos va a afectar más la industria agroalimentaria, la dependencia que tenemos de los cereales, porque claro, compramos tanto a Ucrania, que es el granero de Europa, como a Rusia. Entonces, estamos mirando en lo que nos fastidia más el problema de la guerra, que lo que podríamos sacarle partido, sobre todo poniendo una solución a los países de nuestro entorno. Pero para eso se necesita liderazgo, y liderazgo lo tiene Alemania y lo tiene Scholz y no
no lo tiene Pedro Sánchez y no lo tiene el España, por desgracia. Vamos, ya no podemos decir menos mal que nos queda Portugal. Pero el portugués no tiene 6 plantas de regasificación. No, pero el portugués nosotros. Ha visto la jugada y le ha propuesto a España, oye, ¿por qué no hacemos esto? A ver, Domingo. No, yo no tengo demasiada Tú ninguna fe, yo no tengo mucha fe. Ya hoy nos has dado la comida tú a nosotros. Eso dice que le amargas tú, pero vamos a ser el peor. No, pero a ver, que o sea, que va a cambiar el discurso europeo respecto al cambio climático, lo veo casi imposible. Lo veo casi imposible porque hay muchos intereses, hay mucho político y mucha... Pero que se ralentice, digo que se ralentice. Sí, hombre, que ellos también son realistas y dicen los próximos 6 meses pues vamos a más o menos a templar gaitas, pues sí, algo... Hombre, en 6 meses no se construye ni una mini central siquiera, no, o sea... Los fundamentos últimos de la política energética no van a cambiar porque además es que se los creen. O sea, es decir, a ver, aquí con el tema climático y con el tema energético, si fuera por una cuestión puramente racional y por un análisis de las cifras, no nos habíamos metido en esto. Esto no es una emergencia, esto puede ser un problema a ese largo plazo, un largo plazo que además habría que analizar mucho mejor sobre cuáles son las opciones reales de la humanidad, cómo la tecnología se ha ido desarrollando de formas que ahora no vemos, pero que lo harían en el futuro y iría mejorando cada una de esas opciones energéticas, cómo las renovables probablemente serían ultra competitivas incluso en un periodo de tiempo relativamente corto, simplemente dejando que los actores del mercado funcionasen, pero esto no estamos ahí, no estamos en un análisis racional, lo que estamos es en una cuestión que es una mezcla de religión, de fanatismo y de imposición política, porque esto es una religión política que hace que crezcan las burocracias. Pero ¿no crees que se abre un debate? Porque debate? La gente, con los precios que la gente está pagando y sabiendo que puede haber una alternativa a los 4 o 5 años de que las cosas vuelvan a... Vamos al peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos? El peor de los mundos es que seguimos con la matraca del cambio climático, que seguimos con la matraca de que hay que gastarse un enorme dineral de dinero para esa revolución verde y al mismo tiempo, eso desde un punto de vista estructural, pero al mismo tiempo decimos, como coyunturalmente esto es insostenible y la gente no va a asumir y que pague esos costes de la energía no verde, encima lo que hacemos es pagar intentamos que sean primero un trimestre, luego un semestre, luego un año, luego 2 años, y entonces vamos poniendo parches. En vez de darnos cuenta de que es insostenible o esos precios del corto plazo son insostenibles, en parte por el diseño estructural, y que lo que tienes que hacer es repensar bien la política, una política absurda en la que tú mismo te has metido, te has puesto trampas a ti mismo. Fíjate, hablábamos de Alemania, que en general es un país que hace las cosas bien y que es un país que, bueno, pues no, esto no. En esto decimos nosotros, joder, somos siempre los más tontos. No, pues en esto nos han ganado los alemanes, porque teniendo la industria que tienen, teniendo la posición central en Europa que tienen, teniendo las posibilidades que tiene un país como Alemania, se han pegado un tiro en los 2 pies, y luego lo que pasa es que nos lo quieren pegar a los demás. Y es por pura ideología, por pura convicción irracional. No, es que no es irracional, no me gusta decir irracional. Es profundamente racional, es profundamente burocrática y política. Y es una decisión política porque les da más poder a ellos. Se han gastado, como siempre dice el Mafo, se han gastado 450.000 millones en las renovables. Y ahora, durante el COVID, los últimos meses, quemando carbón y cerrando las nucleares. Claro, y te gastas... Es un error estratégico y un error de país espectacular. Pero en todo caso, yo no soy tan, ya lo he dicho antes, yo no soy ni mucho menos tan pesimista como Domingo. Lo que pasa que en el caso del cambio climático, ahí te doy la razón 100%. Este discurso ha llegado demasiado lejos. Esto es como lo del coche eléctrico, ¿vale? Es como lo del coche eléctrico, por irnos dentro del cambio climático a una parcela concreta, poniendo el zoom en el coche eléctrico. El coche eléctrico no era la única alternativa, ni mucho menos, al coche no contaminante, etcétera, etcétera. También por el lado del hidrógeno se han hecho desarrollos estupendos. Pero ¿qué pasa? Que se decide en la Unión Europea apostar con toda la firmeza del mundo por el coche eléctrico, y aunque no tengamos donde recargarlos y aunque no, pues vamos todos de cabeza a acelerar eso cuando no tenemos ni las bases y a lo mejor ni siquiera es la mejor de las alternativas. Existe esa duda razonable, como te dicen los especialistas, ¿no? Pero bueno, es una decisión, y lo de las renovables y lo de la lucha del cambio climático es una decisión absolutamente, vamos, no tiene vuelta atrás. Bueno, de hecho, irreversible. De hecho, estos días estaban contando, ¿no?, que la OTAN estaba al cambio climático. Claro, y ha tenido que decir, ahí va, de pronto, el cambio climático. Pero no anda, que nos pilla con el pie cambiado, que ahora no toca esto. Tendrían que
que hacer una autoenmienda a la totalidad de todo lo que han dicho en los últimos 30 años. Porque claro, si tú realmente te crees lo que han dicho en los últimos 30 años, que es que básicamente el mundo está en riesgo de desaparecer si no haces algo, el hecho de que durante 6 meses te suban los precios del gas, tú no puedes cambiar una política tan importante como la que va a salvar el planeta porque en 6 meses te suban los precios del gas. Es que la gente te diría, pero ¿cómo puedes ser tan incoherente? Bueno, aparte de que hay mucha gente que está viviendo de esto y que cada vez hay más áreas y cada vez, y no solo vivir desde el punto de vista que ganan dinero, que también ganan mucho, sino también áreas de poder, excusas para el incremento del poder del Estado. O sea, esto es algo que está tan metido dentro de la esencia. Ahora mismo, una de las grandes políticas que justifican el crecimiento de la burocracia en Europa es el cambio climático. Entonces, ¿cómo? Es un negocio demasiado importante como para dar marcha atrás, ni mucho menos. Bueno, pero ahí está, que se ha puesto ahí países como Finlandia y tal. Sí, en la nuclear. Yo lo que sí que creo es que esto va a suponer un cambio, pero ya llevaba, por eso digo, no tanto esto como lo que está pasando en los últimos 3-4 años, un cambio en la percepción de la nuclear. Eso sí. O sea, yo con la política del cambio climático no le tengo mucha confianza, con que vamos a ser un punto más racionales y, por ejemplo, con la nuclear vamos a dejar de demonizar encima la única fuente de energía. Y la más limpia. La que no te hace depender, que no te hace depender de esos países de los que no quieres depender, que tú la puedes, que tienes muchísimo margen, garantía en suministro, mucha flexibilidad, porque además ahora hay centrales más grandes, más pequeñas. Sí, por ahí, por la parte de la energía nuclear, sí soy algo más optimista. La tecnología la hace segura, por Dios. La tecnología hace la energía nuclear segura y estamos en el siglo XXI. Chernóbil no ha sido en el siglo XXI, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Esta misma semana, qué miedos. Putin ha bombardeado una central nuclear y con todos los peligros y con todo lo que hay detrás, pero no hay un desastre nuclear, ¿no? Entonces, por favor, seamos un poco sensatos porque la demonización de la energía nuclear tiene muchísimo más de irracional que de otra cosa. Bien. Bueno, pues a ver si el sábado que viene tenemos alguna buena noticia. Un dato, que lo veo mal, pero hay que tener esperanza. Un parámetro económico. Venga. Sí, hombre, sí, Tomás. No a ver si el Atleti también nos da alguna alegría, joder, por lo menos. Fíjate, tengo más esperanza en el Atleti que en el cambio climático, ya te digo. Así que ese es mi nivel. ¿Cómo sois los atléticos? Bueno, Susana también. Feliz fin de semana. Igual. Bueno, hoy ha estado a los mandos técnicos Luis Alonso, en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión, y por supuesto a todos ustedes, que tengan un buen fin de semana. Ya saben que si lo quieren volver a escuchar o quieren recomendarlo en podcast, en audio online, siempre, donde quieran y cuando quieran, de la mano de Banco Santander, tienen Economía para Todos. Nada, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado.